Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Comisión por la invitación, a todos los senadores. Para mí es un honor que me hayan llamado a comparecer aquí y poder exponer desde el punto de vista técnico, en aras a mi experiencia profesional, la opinión que me da haber intervenido, por ejemplo, en todos y cada uno de los procedimientos que se han y se están actualmente tramitando con ocasión del proceso. Agradecida y reiterando el honor que para mí supone exponer en la sede de la soberanía nacional, mi aportación creo que se concreta precisamente en mi experiencia profesional. Desde esta perspectiva es como he abordado el análisis de esta ley, y que además resulta que hay que, desde mi punto de vista, realizarlo desde una forma integradora, puesto que afecta ya no solo a derecho parlamentario, sino también a derecho constitucional, derecho penal y, sobre todo, a los principios esenciales inscritos en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico. La afectación constitucional de esta ley es unánime, está reconocida por todos y, por tanto, creo que resulta un tanto contradictorio afirmar que para que sea inconstitucional tiene que calificarse como palmaria y manifiestamente inconstitucional. No pueden existir graduaciones en esta categoría, del mismo modo que tampoco parece adecuado desde un punto de vista jurídico decir que un acto delictivo es un poco delictivo o que un acto es un poco antijurídico, es decir, es delito o no es delito, es constitucional o no es constitucional. Avanzando las conclusiones, considero que esta ley es inconstitucional porque hay una colisión frontal con principios y preceptos constitucionales que configuran nuestro derecho. Hay una ausencia de motivación válida y suficiente, tanto en el aspecto formal como en el fondo, para considerar siquiera a efectos dialécticos que esta ley de amnistía podría ser una ley de amnistía válida en el caso, y afirmo del análisis dialéctico, que se considerase que nuestra Constitución lo admitiese, que ya respondo que es rotundamente no. Además, existe la evidencia de una inexistencia de mayorías parlamentarias cualificadas que legitimen esta ley y una falta de apoyo social e institucional. De hecho, apreciamos justamente lo contrario, un rechazo mayoritario que no ampararía el cambio de paradigma social, político y legal que pretenden con esta ley. Y, por último, trataré de analizar una aproximación como jurista a las posibles consecuencias que tiene esta ley de amnistía. Comenzando por el ataque frontal y directo a nuestra Constitución, pues tenemos el análisis, es ineludible el análisis del artículo 62 y de la Constitución, que dispone de forma expresa la prohibición de indultos generales. No hace mención a la amnistía, pero ni en este artículo ni en ningún otro de la Constitución, pero no es una olvido, como se pretende justificar, sino que hubo debates constituyentes, 2 enmiendas además que se trataron en el proceso constitucional y se decidió excluirla expresamente, a pesar de que ahora se incluye y que ya contaban con los antecedentes que ahora se analizan, pues se mantiene este cambio de opinión. Esta iniciativa parlamentaria debió ser rechazada al límite, en la misma puerta de entrada de la sede parlamentaria, porque así lo imponen la interpretación de las normas que contiene la regla básica para ello, que es el artículo 3 de nuestro Código Civil. Estas medidas suponen, las medidas de gracia o medidas de clemencia, como se quiera denominar, una ruptura excepcional del sistema de división de poderes y del principio de legalidad. Aquí supone un acto, esta ley, de una trascendencia tan grave y por eso tiene que tener unos límites derivados de su propia naturaleza. Son instrumento, o serían un instrumento, para rectificar la ley positiva, para adecuarla a los valores de la comunidad política, pero realizándose en el espectro de un principio de equidad y proporcionalidad.
En definitiva, tienen que tener un carácter extraordinario, son excepcionales y, como es una corrección, supone un paréntesis en la aplicación del principio de legalidad y de la igualdad, y por eso necesita, y este es el núcleo central, necesitaría una motivación extraordinaria para encontrarla justificada. El artículo 62i choca también con la frontal con esta ley en cuanto a que ya de su propio texto supone una prohibición de indultos generales. Esta amnistía podríamos incluso analizar que podría ser considerado como un indulto general, atendiendo a la extensión temporal que recoge, a la extensión material en relación tanto a la amplitud de los autores que recoge como a los tipos delictivos. Y además no concurren las circunstancias necesarias que han concurrido en otros momentos históricos para encontrar una motivación que pueda justificar la razón derogatoria válida al concepto de amnistía. Este concepto es el que nos ofrece el Tribunal Constitucional en la sentencia 122 del 86. Por eso mantengo que vulneran principios constitucionales, seguridad e igualdad, vulneran principios penales. El principio de indeterminación vulnera el principio de tipicidad y genera arbitrariedad al introducir conceptos indeterminados vinculados a los aspectos subjetivos que incluyen en el tipo. Vulnera también principios democráticos básicos como son esta manipulación del sistema de mayorías parlamentarias utilizadas y que también será objeto de aproximación en mi exposición. La literalidad del artículo 62, repito, algunos autores la han querido interpretar que al no estar nominalmente prohibida la amnistía es que estaría permitido, pero resulta una interpretación contra legen, como he dicho, del artículo 3 del Código Civil y de todos los principios inspiradores, con que si los constituyentes no decidieron introducirlo, no pueden ahora cambiar este criterio para aprobarla. Tampoco ya he dicho que se puede acudir a la existencia de anteriores leyes de amnistía, puesto que no se reúne ni existe similitud, afortunadamente, con la situación sociopolítica que se dio, ni el consenso social que se dio para la aprobación de aquellas. Así, la motivación la motivación en sentido jurídico que lo justifique no está apreciada. Para los juristas, la motivación no tiene que ser solo una exposición de un razonamiento, no solo con la finalidad de su comprensión, sino que la motivación tiene que ser una justificación suficiente, aceptada en los estándares de la comunidad política y social. Para esta excepción en unos principios tan básicos que permitan la quiebra del principio de legalidad tiene que estar motivado y no servirá una apariencia de motivación. Para aquellos juristas estarán muy acostumbrados a escuchar esta diferencia porque ya saben que una motivación aparente, insuficiente, defectuosa, deficiente o incluso incongruente equivale a una inexistencia de motivación. En todas las medidas de gracia o las medidas de clemencia, incluso en nuestro caso la que sí está permitida porque la regula el Real Decreto de 1882 referida a los indultos, también está implícito esta exigencia, está explícito esta exigencia de motivación en cuanto a las razones que necesitan de justicia, equidad o de utilidad pública. Y también en el artículo 4.3 del Código Penal en cuanto a que los jueces pueden también solicitar el indulto concurriendo unas determinadas circunstancias. Son actos, como he dicho, profundamente discrecionales y de la misma manera, por ejemplo, que en indultos se ofrece la necesidad de esas razones de justicia, equidad y utilidad pública, como dice el Tribunal Constitucional, para la amnistía se necesitaría una razón derogatoria retroactiva. Y insisto en esta necesidad de motivación justificadora que no concurre en esta ley. Porque supone precisamente procurar la menor perturbación para el orden político y solamente podrían estar justificados en unos juicios de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación exigida a todas las leyes y más en este caso. Si con indultos resulta acreditado la excepcionalidad, también en este caso, a pesar que de 282.000 peticiones de indultos, por ejemplo, en el 2021 solo fueron concedidos 50 y de esos 50, 9 fueron de los condenados por el proceso, con que es una muestra ya del tratamiento especial otorgado. Indultos en los que desde
esta aproximación, no concurren ya siquiera las circunstancias legales para haberlo hecho y que no debieron ser otorgados y sobre los que el Tribunal Constitucional tendrá también ocasión de pronunciarse, puesto que seguirán el íter procesal. Porque estos indultos, además, permítanme poner en su conocimiento que fueron concedidos con un informe contrario del propio Tribunal Supremo. El informe sentenciador definieron los hechos, y por eso lo traigo a colación, los hechos que fueron objeto del indulto fue definido por el Tribunal Supremo como un ataque a la paz pública, a la observancia de las leyes y a las resoluciones judiciales, que son fundamento de la convivencia en el marco constitucional. Afirma también que lo que está en juego es la solidez de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democrática. Hasta tal punto el Tribunal Supremo estaba convencida de esta falta de motivación de los indultos que llegó a decir: algunos de los que aspiran a beneficiarse del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que hoy por hoy garantizan la estabilidad del Gobierno. Debemos ahondar sobre la razón derogatoria que aquí se concreta en esta ley en la exposición de motivos. En la exposición de motivos se ofrece una mezcolanza basada en la mera mención nominativa del término amnistía. Ofrece una justificación un tanto no resulta homogénea y casi podemos afirmar que descabalada. En ocasiones confunde, por ejemplo, en el análisis de la decisión marco de 13 de junio del 2002 de la Orden de Detención Europea, está confundiendo lo que es el reconocimiento de un derecho, un derecho inscrito en otro Estado de la Unión Europea, reconocido por el principio de confianza recíproca, confundiéndolo con la aplicación del reconocimiento en nuestro derecho interno. Y también, del mismo modo, ocurre cuando alude a los tratados internacionales bilaterales que se refieren más a ejecución de sentencias en cuanto hubiese una vulneración de derechos fundamentales relativas a instituciones penitenciarias, a la rehabilitación y a la reinserción, que debemos decir que no afecta a estos derechos en modo alguno, porque resulta un tanto extravagante, desde luego, defender que los hechos que estamos analizando en la ley pudiesen estar amparados por un derecho de reunión en el que ya el Tribunal Constitucional ha manifestado en muchas de las sentencias que abordan los hechos del proceso que desbordan los límites de lo que puede considerarse un ejercicio legítimo de las libertades de expresión e ideológica, derecho de reunión y manifestación. Y en el análisis de la tipología, desde luego, se manifiesta evidentemente esta situación. Y sobre la rehabilitación y la reinserción, pues de forma notoria tampoco podemos encontrarnos en este caso, porque precisamente son los que resultarán amnistiados los que han manifestado reiteradamente que lo volverían a hacer, con que son conscientes de y además han manifestado la reincidencia. No solo no es muestra de arrepentimiento, sino que es que han manifestado su voluntad delictiva de volverlos a repetir. Si el motivo, como se indica en la ley en la exposición de motivos, es la pacificación, pues de forma explícita se está reconociendo que hay una situación conflictiva de tal entidad que puede desestabilizar la nación. Pues si está reconociéndose que estos hechos son tan graves para desestabilizar la nación, se está reconociendo la gravedad de la comisión de los actos delictivos, que en nuestro sistema de derecho son más graves porque quieren suponer la quiebra del mismo. Cuando se vincula estos hechos al proceso, la ley lo vincula literalmente a todos los realizados con motivo de, y con motivo de encadena con la finalidad admitida y reconocida por sus autores, que es desestabilizar la nación, de cualquier modo, sin importar las consecuencias, y desde luego supera la naturaleza de lo que podía ser una actividad política. Porque afecta a bienes jurídicos protegidos en nuestro derecho penal. Por eso se encuentra en subyúdice. Por eso afectaría al caso Volhov, del que dimana el caso Tsunami, el propio caso Tsunami, causas como la de las CDR, como lo de los CDR, que no pueden justificar que sean amnistiados. Resulta un tanto simplista negar el carácter de terrorismo minusvalorando la afectación
al fallecimiento de un ciudadano francés, cuando en hechos que se están analizando en estos casos resultaron afectadas, además, estructuras estratégicas del Estado, como son el transporte ferroviario, las carreteras, el aéreo. Se formaron tumultos con resultado lesiones, resultaron afectados más de 90 policías, cuantiosos daños en el mobiliario, bienes privados y miles de ciudadanos afectados y en situación de riesgo. Y todo ello enmarcado, además, en una actuación previa, planificada, concertada, organizada, cuya finalidad era la quiebra del sistema democrático actual. No es una valoración propia, lo han manifestado precisamente en esos autos, resumida en una frase del señor Puigdemont. Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas. El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Ni rehabilitación, ni arrepentimiento y total conciencia de las importantes consecuencias y también conciencia de la ilegalidad y la ilicitud de sus actos. No merecen ninguna medida de gracia, sino lo que merecen es su condena. Ya han obtenido el perdón. Con la amnistía obtendrían el olvido, como si estos actos nunca hubieran existido. Además de la condena del proceso, lo que se van a amnistiar son también delitos de terrorismo, de malversación y, quién sabe, si alta traición. Se aprecia conexión en estos procedimientos, en concreto en el caso Volhov, por si tienen curiosidad, la posible conexión de financiación con potencias extranjeras para personas que de forma organizada la finalidad era la que he indicado antes, subvertir el orden constitucional. Este encuadra directamente en el tipo penal de terrorismo. Esta ley dispone la inaplicación de este tipo en algunos casos, además de una manera discrecional, y se aparta del concepto de terrorismo reconocido, por ejemplo, en el criterio de la Junta de Sección de Fiscales del Tribunal Supremo en la reunión de 6 de febrero del 2024. Pero también el Supremo ha manifestado ya que la afirmación que aflora es que parece ser esa diferenciación de terrorismo afectaría que solo es terrorismo las acciones de ETA y de la yihad. Y esto es incompatible con la definición del actual artículo 573 y también incluso con el propio criterio mantenido por la Fiscalía con anterioridad en el 2020, por ejemplo, en la memoria, en la época de siendo fiscal general Dolores Delgado, en la que en las páginas de esta memoria, por ejemplo, 541 y en la 548, afirmaban que este movimiento violento independentista catalán era terrorismo nacional, situado en el apartado terrorismo nacional. La misma forma en el equipo de respuesta táctica, delitos integrados como organización terrorista, tenencia de explosivos con finalidad terrorista y conspiración para la comisión de estragos. Pues bien, nada impedirá, a la vista de la redacción de esta ley, por su imprecisión, por su indeterminación, por la falta de tipicidad, por la falta de seguridad jurídica en definitiva, que también pueda extender las acciones a acciones de ETA o de la yihad o, como he dicho, a investigaciones de delitos tan graves como es alta traición. Y tenemos un ejemplo muy reciente de esta extralimitación en la aplicación en la que no se han valorado las consecuencias, como es la ley Montero, la conocida como la ley solo sí es sí, que ha provocado la libertad de cientos de agresores sexuales por la reducción de las penas, con lo que, aplicada esta ley, sería muy difícil revertir con las perniciosas consecuencias penales. Resulta riguroso defender, tal y como he expuesto, que estas manifestaciones son inocentes derecho de reunión o de huelga, son un derecho de resistencia cívica, son amnistiables los delitos de terrorismo o de alta traición, es amnistiable la malversación realizada con estos fines. Relacionado además con este tipo de delitos, apunto, y creo que merecería la pena también ahondar, no va a dar tiempo en esta exposición, sobre el impacto que esta regulación puede tener sobre las víctimas del terrorismo. Esta norma afecta directamente a la Directiva 2012/29 sobre derechos de las víctimas, a la Directiva 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo. Afectará, por tanto, a nuestra Ley 2/2015 y a la Ley 29/2011.
en definitiva, también a todos los delitos relacionados con el terrorismo y también a su apología. Y resulta inadmisible la diferenciación que se quiere realizar para la eliminación de estos delitos para estas personas determinadas. La limitación de estos derechos, tal y como se configura desde el punto de vista de la doctrina constitucional y también incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, necesitan tener un marco muy limitado por la excepcionalidad y la afectación de los principios generales, una existencia de previsión legal de la medida restrictiva que no existe, una limitación justificada con un fin legítimo que tampoco existe, porque no superan los test de razonabilidad, idoneidad, motivación y, por supuesto, la proporcionalidad y la acreditación de una justificación de la injerencia de estas medidas. En definitiva, no existe razón derogatoria suficiente para ni siquiera dar validez a una eventual ley de amnistía, porque tampoco tiene el respaldo de esa mayoría cualificada ni social del cambio de paradigma que lleva implícito. Esta ley de amnistía, como ya he dicho también, se debe considerar como un indulto general expresamente prohibido, porque en términos jurídicos las cosas, las cuestiones, los conceptos no son como se llamen, sino de lo que deriva de su propia naturaleza. De ahí que la extensión a la aplicación de autores tan amplia, poco precisa, no reúne los requisitos que, como ya he dicho, darían cumplimiento al principio de tipicidad. La innegable indeterminación incluye esta ley añadir elementos subjetivos, analiza la intención, la motivación subjetiva e incluso, podríamos decir, la ideología de los autores, y lo define en relación a unos hechos que afectará a más de 1.400 personas en una ley hecha a medida. El marco, la amplitud temporal, el marco ligado a las consultas celebradas en noviembre del 14 y en octubre del 17, también deja abierta a la posibilidad que sean amnistiados incluso aquellos que con ocasión realicen actos y lo puedan justificar, comenzaron a realizarse incluso en el 2012 hasta la actualidad. Esta vulneración no puede quedar al amparo de las decisiones judiciales concretas en el momento de su aplicación, porque las consecuencias jurídicas pueden ser irreversibles, porque la vulneración del principio nulla pene sine lege impone la necesidad de una definición exacta y concreta para que los hechos sean punibles. Esta indeterminación crea, además, una gran incertidumbre acerca de lo que es o no lícito y vulnera las normas de previsibilidad instauradas en nuestro derecho penal. Así lo ha manifestado el Tribunal Constitucional en la sentencia 48 del 2003. El argumento de quien puede lo más puede lo menos para la derogación relativa a la derogación de los tipos penales no podría justificar tampoco la amnistía. Queda negado en cuanto a que el Gobierno y cualquier grupo parlamentario solo tendría habilitación para realizar un cambio de esta afectación constitucional precisamente por los cauces contemplados en la propia Constitución. Los poderes públicos solo pueden hacer aquellos que la ley expresamente les permite, precisamente para evitar que un sistema de mayorías se emplee torticeramente para crear leyes habilitantes, mutar la Constitución o directamente infringirlo. Si el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están vinculados a la ley y al derecho, conforme nuestro artículo 1 de la Constitución, el 117 y el 103, ¿no ha de estarlo el Legislativo también? Así, el Constitucional en las sentencias 112 del 16, 152 del 17, indican no es compatible con la Constitución el ejercicio normal de la potestad legislativa que establezca una desigualdad arbitraria e injustificada. ¿Cuál es el marco de actuación de los poderes políticos? Las reglas del juego que nos hemos notado los españoles es el marco constitucional, precisamente una Constitución que ha previsto el modo de automodificarse, una Constitución abierta. Y esto, además de que mantiene y se hayan inscritos los principios que obligan a la Constitución a todos los ciudadanos y a los poderes públicos, no solo no puede haber lagunas que no afecten estos principios, porque sería la ruptura de nuestro sistema constitucional. Esta vinculación, además, obliga a los poderes, a todos los ciudadanos y a todos los que ejercen los poderes públicos para su ejercicio, inspirados en el principio de lealtad constitucional. La sentencia 122
82 de 1983 del Tribunal Constitucional lleva implícito este deber de fidelidad. Implica el compromiso de respetar las reglas del juego político y del orden jurídico existentes y no intentar su transformación por medios legales. Es decir, establece el deber negativo de no actuar contra ella, porque se aplica a todos, y el deber positivo de actuar con arreglo a la misma. Y ello no hay ningún obstáculo alguno en la doctrina del Constitucional sobre la declaración de que no estamos en una democracia militante, pues una cosa es la obligación de defenderla y otra cosa es la obligación de respetarla. Hay abundantes constitucionalistas que han ahondado sobre este punto, afirmando por ello que la existencia de una mayoría parlamentaria, en este caso esta ley, una mayoría simple para la reforma de la Constitución, debe ser rechazada de forma frontal y absoluta. Con esta ley no se defiende la Constitución, sino que se ataca, no se respeta, sino que se denigra y menos aún se actúa con la lealtad exigible a los cargos públicos porque encubre una verdadera reforma constitucional. Una reforma constitucional por la puerta de atrás, a traición y porque se hace además a través de un medio ilegal. En esta ley han aparecido circunstancias que nunca antes se habían dado. Unos antecedentes de inadmisión en otras legislaturas por la misma mesa del Congreso, en un rechazo precisamente, una apreciación frontal de la inconstitucionalidad por el letrado mayor de las Cortes, una apabullante reacción de instituciones hasta entonces, hasta este momento, nunca vistas, las declaraciones del Consejo General del Poder Judicial, de la Sala de Gobierno del Supremo, fiscales, operadores jurídicos, abogados, informes contradictorios, además, entre el letrado mayor del Congreso, con un cargo recién estrenado, con los letrados de la propia Comisión de Justicia en el Congreso, y un informe del letrado en el Senado, también frontalmente contradictorio, con la posición del letrado del Congreso y una extravagante tramitación. Y digo extravagante porque se ha ido realizando una interpretación de los propios reglamentos del Congreso, un tanto inidónea al apartarse de lo que precisamente también el propio reglamento del Congreso previenen en sus artículos 146 y 147 en cuanto a cuál debe ser la tramitación de una norma que afecta constitucional. Y debo invocar las sentencias también del Constitucional en las 205 del 90, 85 del 94, 10 del 2016, que fundamentarían esta inadmisión frontal desde el primer momento. Las posibilidades de la tramitación de esta iniciativa parlamentaria o de cualquier iniciativa parlamentaria podría ser bien el planteamiento de una reforma constitucional, el planteamiento de un proyecto de ley a proposición del Gobierno, bien la proposición de ley a propuesta, valga la redundancia, de un grupo parlamentario. La opción escogida resulta la más rápida, pero es técnicamente la más inadecuada, es inidónea y es inviable. Evitan los informes preceptivos al no seguir el trámite de la proposición de ley y que evidenciarían la aceptación por parte del Gobierno de los mismos objetivos de Junts. La mayor exigencia de mayorías cualificadas evitan no seguir el trámite constitucional, de ahí que digamos que se está permitiendo la aprobación de una reforma constitucional por la puerta de atrás. Y además todo ello realizado en un amplio proceso electoral que afectó a las generales, a las gallegas, vascas, catalanas y europeas. Si sumamos a todo esto que no existe ese amplio consenso que permitiría la aceptación siquiera de una ley de amnistía, tampoco lo es esta ley suficiente para provocar la modificación constitucional que pretende. Es un fraude legal. Como hemos dicho, todos los poderes están vinculados al cumplimiento de la Constitución y así también lo ha reiterado el Tribunal Constitucional en hechos, además, conexos con los que se analizan en esta ley. La sentencia del Constitucional 24 de 2002, referida precisamente al incumplimiento de la mesa del Parlamento catalán en cuanto a lo requerido y a lo ordenado por el propio Tribunal Constitucional. Si el Poder Ejecutivo y el Judicial están sujetos a la ley, como no puede ser de otra manera,
Y si no lo estuviera el legislativo, nos encontraríamos ante una verdadera dictadura parlamentaria. Las mayorías parlamentarias cualificadas resultan ser las más adecuadas como instrumento para adecuar la legislación al sentir social que es nuestra comunidad política y social. Estas mayorías son las que podrían sustentar un cambio en la relación con la amnistía, pero estas mayorías no existen, ni existen tampoco porque exista la mayoría parlamentaria de la aprobación de esta ley, porque no es una mayoría cualificada, como por el contenido se debe exigir. No existe tampoco ese cambio de valores ni de paradigma que sí existían en anteriores amnistías. Esta ley cuenta con el apoyo parlamentario, que es el menos exigente de todos y que resulta inadecuado a la vista de la afectación constitucional. Y, por lo tanto, creo que esta mayoría también deberíamos considerarla como una apariencia de democracia, una democracia no real. La amnistía del 77 se aprobó con una amplia mayoría y, en este caso, únicamente fueron los votos del PSOE más 7 votos, de los que, además, salen de personas que salen directamente beneficiados por las posiciones, es decir, la asunción de los postulados de una minoría. He reconocido que el origen de esta ley se encuentra en los pactos políticos que otorgan los votos del partido político a los beneficiados, es decir, pactos entre dos partidos políticos realizados además de forma extraparlamentaria que no representan el consenso social para apartarse de la Constitución. Esta ley ha provocado una profunda reacción social e institucional y este rechazo ha sido manifestado desde el primer momento, puesto que no cabe duda alguna que no me extralimito al afirmar que esta es la imposición a todos los españoles de unos pactos extraparlamentarios. ¿Es suficiente la motivación que nos están dando en la ley para provocar esta quiebra del principio de igualdad, de seguridad jurídica, de previsibilidad e incluso de contenido democrático para realizar esta alteración del sistema de valores? Las circunstancias que han concurrido en la ejecución de estos hechos acreditan la enorme gravedad de los mismos, el elevado desvalor antijurídico de las acciones que van a ser afectadas por esta ley ofrecen unos parámetros que no pueden justificar su amnistía ni desde el punto de vista del rigor jurídico ni el político. Los fines que se siguen con los actos que se pretenden amnistiar ampararán situaciones posibles de futura inimputabilidad ante lo que pueden prever una posible declaración de independencia o la proclamación de una república catalana que, desde luego, producirán la ruptura del orden constitucional, la soberanía nacional y la integridad territorial de la nación. Los que serán favorecidos por esta ley mantendrán que son perseguidos y mantienen que son perseguidos por razón de sus posicionamientos políticos y que han sido perseguidos por ellos. Este argumento lo hemos rebatido y se ha analizado en 49 recursos de amparo en el Tribunal Constitucional y también en el Tribunal Europeo, y no ha sido reconocido por nuestros tribunales. La propia Abogacía del Estado, hasta ahora, ha mantenido la corrección de la condena y la inexistencia de violación de derechos fundamentales acogidos en nuestro derecho y, como no puede ser de otra manera, también de los recogidos en la Carta, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hablar de criminalización del derecho de protesta, del derecho de reunión y libertad de expresión en estos actos, pues me remito a lo que el Tribunal Constitucional acertadamente ha dicho y tendrá que repetir, que desbordaron el ámbito de sus libertades de expresión y reunión. Los que fueron amnistiados no fueron condenados por sus actuaciones en funciones representativas, fueron condenados valiéndose de ellas, excediéndose las mismas. No son perseguidos por ser políticos, sino por haber delinquido. Para terminar, la aproximación a las consecuencias de esta ley se hace necesario y debemos afirmar que son y serán absolutamente desastrosas. La gravedad de que los delincuentes que han cometido delitos tan graves como los que hemos relatado escapen a la justicia produce, además, una evidencia de discriminación, por ejemplo, respecto a otros ciudadanos que, cometiendo delitos mucho menos más graves, van a tener que cumplir su condena y no recibirán ninguna amnistía. Esta es la quiebra del principio de igualdad y de seguridad jurídica. Pero el ciudadano, viendo cómo el propio Gobierno realiza una interpretación de esta manera de la propia Constitución, de las normas en las que discrecionalmente aplica, ¿cómo va a exigir a los ciudadanos
el cumplimiento de otras normas. La consecuencia gravísima es el desprestigio, la falta de credibilidad en las instituciones, incluidos los tribunales, aquellos que consideren constitucional esta ley. Nadie con sentido común puede creer que las personas que han dicho por activa y por pasiva que no cabe la amnistía en la Constitución cambien el criterio jurídico para en unos meses pasar a defenderla para obtener una investidura. Los pactos entre partidos no pueden ser justificativos para excluir la aplicación de estos principios constitucionales ni tampoco para decidir la manera de interpretar la Constitución. Los pactos atienden claramente a un interés y supone un auténtico chantaje. Todos los que ahora defienden que es constitucional conocen y saben que figuró en los debates parlamentarios de los constituyentes y estos no quisieron permitir la amnistía. Prescinden de los antecedentes históricos legislativos, prescinden de los debates parlamentarios, prescinden de la interpretación de la ley, prescinden de la ratio legis, atienden solo a intereses particulares. Y lo más importante es que prescinden de considerar que el texto constitucional se apoyó por todos los españoles, aprobado en un referéndum. Esta amnistía estaba tratada y excluida y así quisieron los españoles votarlo. Si los propios gobernantes ahora mismo se saltan las normas que les vinculan, no hay justificación para que obligar al resto de ciudadanos que lo hagan. En fin, supone, entiendo también, una denigración de la clase política que está provocando un episodio nefasto para la historia del parlamentarismo español, para el prestigio de nuestras instituciones, de nuestros tribunales y nefasto para nuestra nación. Muchas gracias. Me pongo a disposición. Muchas gracias, señora Castro. Pasamos ahora a un turno de portavoces.